¿Me confirmas si están viendo mis diapositivas? Sí, estamos viendo la presentación. Ya. Bueno, el día de hoy yo les voy a explicar un poquito sobre qué es serverless y vamos a hacer una aplicación en serverless utilizando AWS. No es tan complicada, más bien es algo muy básico que vamos a llevar el día de hoy. Bueno, empezando. Cuando nosotros hablamos de serverless, primero vamos a hablar sobre una arquitectura que se llama la tradicional. Y esta arquitectura tradicional, cuando nosotros nos lo imaginamos, en el mayor de los casos es un monolito que por lo general estamos acostumbrados a desarrollar. Y este monolito puede tener los siguientes módulos. Podemos tener un módulo de usuarios, un módulo de búsquedas, de órdenes, de notificaciones. Podemos tener un módulo para los favoritos, de geolocalización. Entonces, esto es una aplicación, podría ser una aplicación como pedidos ya, de delivery. Entonces, aquí hay una arquitectura tradicional, tiene ciertas desventajas. Por ejemplo, no es tolerante a fallos. Entonces, puede ser que si algún módulo o algún servicio falla, puede ocasionar que fallen los demás módulos y servicios. Entonces, luego, la escalabilidad es costosa. Puede ser que el módulo de órdenes esté saturado y nosotros queremos escalar solo ese módulo y si es un monolito, se nos va a complicar porque vamos a tener que escalar todo el monolito. Luego, es altamente acoplado. Cuando, cuando nosotros desarrollamos una arquitectura tradicional, por lo general, podemos tener un alto acoplamiento, lo que nos va a retrasar en el desarrollo o nos va a retrasar al momento de implementar nuevas características. Y el desarrollo es lento, debido a que si nosotros nuevamente queremos hacer un cambio en la aplicación, vamos a tener que desplegar toda la aplicación para añadir dicho cambio. Entonces, esto aumenta los riesgos, el tiempo de inactividad de la aplicación, porque si es muy grande, puede ser que tarde esta aplicación en volver a levantar. Luego, otra cosa que hay que ver es el servidor. Entonces, cuando nosotros vemos una arquitectura tradicional, necesitamos instalarlo en un servidor. Entonces, por lo general aquí vamos a tener servidores dedicados y que van a ser administrados por el equipo de desarrollo de la organización. Entonces, aquí tenemos que ver hardware, mantenimiento, entre otras cosas. Entonces, cuando hablamos de una arquitectura tradicional, nos enfrentamos a varios problemas. Y aquí es donde entra serverless. Entonces, antes de esta adopción generalizada de serverless, más o menos tenemos este gráfico donde se explica que vamos a tener un enfoque tradicional. Entonces, nosotros como clientes tenemos que preocuparnos en el hardware. Luego vamos a preocuparnos en el sistema operativo. Vamos a preocuparnos luego de seleccionar el hardware, seleccionar el sistema operativo, vamos a seleccionar la aplicación y la vamos a instalar. Entonces, en un enfoque tradicional tenemos que preocuparnos de muchas cosas y esto conlleva tiempo, conlleva dinero. Entonces, luego de un enfoque tradicional, vamos a tener uno que sea ya virtualizado, máquinas virtualizadas. Entonces, digamos que acá ya no hay tanto problema con el hardware, pero sí necesitamos seleccionar un sistema operativo y, bueno, instalar la aplicación. Luego de eso vienen los contenedores. Con los contenedores sí se nos hizo un poco más fácil el tema de ya no preocuparnos tanto por el hardware ni el sistema operativo. Debería correr en cualquier servidor si es que nosotros lo volvemos imagen. Y lo único que nos vamos a preocupar es en la aplicación. Pero si vemos el enfoque tradicional, el de máquinas virtuales y de contenedores, nosotros tenemos que administrar manualmente todo esto. Porque si nosotros queremos escalar, tenemos que hacerlo manualmente, los contenedores. Podríamos utilizar herramientas que nos permitan, pero el problema es al escalar. Entonces, nosotros como clientes vamos a estar constantemente viendo todo este tema de cómo vamos a manejar el hardware, si tenemos recursos o no. Y aquí es donde nosotros vamos a hablar, y aquí entra serverless, que prácticamente nosotros nos vamos a preocupar por la aplicación, nada más.
El que se va a encargar por el hardware, por el sistema operativo, puede ser por la seguridad y por todos los otros recursos del servidor, va a ser el proveedor cloud. En este caso, vamos a hablar sobre AWS. Entonces, nosotros ya no nos vamos a preocupar por el hardware, por el sistema operativo, ya nos vamos a preocupar por las actualizaciones del servidor, no. Eso lo va a gestionar, ¿quién? El proveedor cloud. Entonces, ¿qué es serverless? Cuando nosotros hablamos de serverless, prácticamente es un servidor que nosotros no lo vamos a gestionar, pero sí nos va a permitir crear, ejecutar aplicaciones, bueno, también servicios, sin tener que administrar la infraestructura. Nosotros no la vamos a administrar y, uno, el tema de la escalabilidad y mantener servidores ya no es nuestra responsabilidad, sino del proveedor cloud. Ahora, cuando hablamos de serverless, nos vamos a centrar más en crear el valor de negocio. Entonces, con serverless nos vamos a permitir y enfocarnos en lo que es importante. En este caso, viendo este gráfico, como clientes, lo que nos importa a nosotros es mi aplicación, que la puedo exponer mediante un API, y mi lógica de negocio. Entonces, yo como cliente, lo que a mí me interesa es eso. Pero mi proveedor cloud se va a encargar de la mensajería, de la orquestación, del almacenamiento, de la base de datos, del cómputo, de la infraestructura física. Entonces, yo como cliente ya no me voy a preocupar de eso, sino el proveedor cloud. Y lo que también nos permite el serverless es ya solamente enfocarnos en hacer bien qué cosa, la lógica de negocio de nuestra aplicación. Entonces, algunos beneficios de serverless. Uno son los costos de infraestructura reducidos. ¿Por qué? Solo tenemos que pagar por los recursos informáticos que se utilizan, lo que uno ocasiona en costos. Van a reducir los costos. La escalabilidad nos permite escalar automáticamente y de acuerdo a los cambios en demanda que se necesitan. Entonces, nosotros como desarrolladores ya no nos vamos a preocupar si necesitamos más servidores, si necesitamos más infraestructura para escalar. No, ya lo va a gestionar serverless, en este caso nuestro proveedor cloud. Luego, el tiempo de comercialización es más rápido, lo que significa que nosotros como empresa o como un negocio vamos a prácticamente a crear e implementar nuevas funcionalidades rápidamente. También la alta disponibilidad. Eh, Como nosotros vamos a utilizar un proveedor cloud para hacer serverless, vamos a tener esta alta disponibilidad, por lo que las empresas vamos a confiar en que el funcionamiento va a ser correcto en todo momento. Y algo muy importante acá, que es el modelo de pago por uso. Eh, Cuando nosotros hacemos serverless o utilizamos un proveedor cloud, eh, se paga por la cantidad de solicitudes o eventos procesados. Eso quiere decir que nosotros podemos hacer un seguimiento de uso y de costos según los servicios que estamos utilizando en el proveedor cloud. Ahora, Cuando, cuando nosotros queremos ver serverless, podemos ver en diferentes proveedores cloud. Hay de Microsoft, que es Azure, hay AWS, que es de Amazon, hay de Google. Entonces, cada proveedor tiene sus características. El más popular se podría decir que es AWS. Entonces, acá nosotros vamos a utilizar sus servicios donde nos permitan preocuparnos en la lógica de negocio de nuestra empresa y así ofrecer soluciones rápidas. Bueno, entrando ya con los servicios de AWS, algunos, algunos servicios que que podemos utilizar en AWS es el API Gateway, que es la capa de entrada hacia nuestros servicios. Podemos tener CloudFront, que prácticamente es para distribuir nuestro contenido. Tenemos una capa de datos. En este caso, el primero es el Amazon S3, que nos permite subir archivos. Luego tenemos Dynamo
DB, que es una base de datos no SQL. Tenemos Amazon RDS, que es una base de datos relacional. Luego, tenemos una capa de integración que aquí ya más se enfoca a la sincronicidad, donde tenemos Amazon SNS para mandar mensajes, tenemos SQS para manejar colas y EventBridge para unir servicios en AWS. Bueno, y también tenemos la capa de lógica de negocio, donde aquí entra Lambda y Step Functions. Entonces, estos son algunos de los servicios que más se usan, se podría decir, en AWS y que son algunos de los más populares. Para, para esta charla vamos a enfocarnos más en Amazon Lambda, en Amazon S3 y Amazon API Gateway. Entonces, el ejemplo y la demostración se van a hacer con estos tres, utilizando Quarkus, y el otro ejemplo va a ser utilizando JavaScript. Primero, cuando nosotros vemos Amazon Lambda, lo que lo que tenemos que entender por Lambda es que es un servicio que está basado en eventos, ¿ya? Y que nos va a permitir ejecutar código sin necesidad de provisionar, ya sea servidores o, digamos, no sé, provisionar contenedores, no. Todo lo va a hacer nuestro proveedor cloud. Entonces, ya no es necesario administrar servidores. Y una ventaja de Lambda es que escala automáticamente y se paga por uso. Entonces, cuando nosotros seleccionamos bueno, decidimos utilizar Lambda, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar un runtime, que es qué lenguaje de programación voy a utilizar, por así decirlo. Hay Java, hay Go, hay JavaScript, hay Python. Entonces, una vez que uno selecciona el runtime, necesita las versiones. ¿En qué versión voy a trabajar? ¿En la 8, en la 11, en la 17? En este caso, estas tres versiones son las que soporta AWS cuando utilizamos el servicio Lambda. Luego de eso, una vez que yo selecciono el runtime, lo que voy a poder hacer es ejecutar mi código. Entonces, este código tiene que estar en el runtime que yo he seleccionado, en este caso Java. Y todo esto se va a ejecutar en este entorno de ejecución que tiene AWS. Si yo selecciono Java, ellos ya tienen un entorno de ejecución para que corran mis aplicaciones en Java. Y este entorno de ejecución, este runtime, tiene un espacio de RAM asignado, el cual nosotros también podemos personalizar. Y esta función que nosotros vamos a ejecutar en el Lambda está almacenado en un zip y este zip está en S3. S3 lo que nos permite es subir archivos. Cualquier tipo de archivo que nosotros queremos subirlo, podemos utilizar el servicio S3 de Amazon. Entonces, nuestra función está en ese zip que está en un S3. Entonces, cuando nosotros queremos ejecutar un lambda, lo que va a pasar es primero ve el runtime, ve la versión, pone el entorno de ejecución, descarga el zip, pone la función y se ejecuta mi código. Entonces, así funciona lambda. Ahora, cuando algunas características que hay que saber del uso de lambda es que yo le puedo dar una cantidad mínima de RAM. Eso quiere decir que yo quiero que se ejecute mi código, mi función en este caso, y yo le voy a decir mínimo 128 megas de RAM. Ahora, yo también puedo decirle un máximo. Entonces, AWS no te va a dejar ponerle la cantidad de RAM que tú quieras. Entonces, te van a decir, ya, te voy a permitir hasta 10.240 megabytes. Entonces, esa es la cantidad máxima de RAM que tú le puedes asignar a una función en Lambda. Luego de eso, hay un timeout. Eso quiere decir que si nosotros estamos ejecutando este Lambda, máximo puede ejecutarse este Lambda durante 15 minutos, máximo. Pasado los 15 minutos, el lambda se va a apagar. Entonces, esto es muy importante saber porque si ustedes quieren hacer, o no sé,
tienen un código que va a ejecutar más de 15 minutos porque es un procesamiento de datos o algo, entonces aquí ya no les va a funcionar esto o tendrían que ver la forma de, de optimizar eso. Luego, tenemos que seleccionar la arquitectura. Entonces, hay dos tipos de arquitectura que actualmente se utilizan, que es el x86 y el ARM. Entonces, cuando nosotros estamos configurando nuestro Lambda, hay que tener en cuenta todas estas características. ¿Cuánto de timer va a tener? ¿Cuánto de RAM voy a utilizar? ¿Qué arquitectura voy a utilizar? ¿Y por qué? Porque nosotros vamos a pagar por uso. Entonces, imaginemos, si yo voy a darle 1 GB de RAM y va a ejecutarse durante 10 minutos y voy a utilizar una arquitectura ARM64, entonces Amazon o mi proveedor cloud me va a cobrar por todo lo que yo estoy utilizando, por todo lo que ellos me están provisionando. Entonces, eso es un dato a considerar. Luego, algo que también hay que ver cuando nosotros utilizamos AWS Lambda son los roles o permisos que, por ejemplo, si yo quiero que mi Lambda se conecte a una base de datos, necesito configurarle un permiso, un rol necesito crear en AWS. Si yo quiero que mi Lambda suba un archivo a S3, necesito configurar este rol, este permiso para decirle, mi Lambda va a tener permiso para subir a un archivo a S3, va a tener permiso para hacer tal query a tal base de datos. Entonces, esto es otro detalle que hay que ver al momento de hacer lambdas, ¿ya? Los permisos son muy, muy, muy importantes porque puede ser que ustedes no estén dando los permisos y les den muchos, muchos errores, entonces pierdan mucho tiempo ahí. Y la característica acá, pagamos por uso. Entonces, si nosotros somos eficientes con nuestra función lambda, los costos van a ser muy, muy, muy bajos. Ahora, cuando nosotros hablamos de lambdas o de serverless en general, todo está basado en eventos. Entonces, en el caso de lambda, lambda es una función que se va a ejecutar. Entonces nosotros a esta función podemos invocarla de forma manual o de forma dinámica. Y esto en función de ciertos tipos de eventos que son admitidos por AWS, en este caso. Puede ser Amazon S3. Imaginen que yo voy a subir un archivo, ya sea subir, eliminar o actualizar un archivo en S3, un PDF, digamos, y yo quiero que cuando se suba, cuando, digamos, suben un archivo, se ejecute un lambda. Y este lambda envíe un email. Se ha actualizado tal archivo. Se puede hacer. Luego, Amazon DynamoDB, que es una base de datos NoSQL. ¿Qué pasa si yo hago un insert o un update a una tabla? Puedo hacer que se ejecute un lambda y este lambda haga una lógica de negocio según el registro actualizado, digamos, que envíe una notificación. Se podría hacer. Luego, el servicio SNS, que es el Simple Notification Service de AWS, cuando se publica un mensaje al SNS, nosotros podemos ser capaces de recibir este mensaje y, bueno, ya procesarlo. Y el otro tipo de evento, que es muy importante, es el schedule, que prácticamente son eventos programados. Nosotros podemos programar esto mediante un cron, donde le podríamos decir cada día a las 7 de la mañana que se ejecute. Entonces nuestro lambda se va a ejecutar en ese horario. Entonces, estos son algunos tipos de eventos que hay. Hay un montón de eventos en AWS. Entonces, estos son creo que uno de los más importantes que he rescatado, pero sí se podría integrar con otros servicios de AWS. Ahora, ya hemos visto un lambda. Vamos a entrar al gateway. Cuando nosotros queremos exponer nuestros servicios a Internet, no es posible sin un gateway. Entonces, imagínense que yo tengo mi función que genera un documento. Entonces, yo necesito tener un gateway el que me va a permitir publicar ese servicio a Internet. ¿Y cómo funciona el API Gateway? Por ejemplo, yo voy a tener mi servicio Lambda, que puede ser invocado desde una API,
Puede ser invocado desde una aplicación móvil, puede ser invocado desde una aplicación web, puede ser invocado desde un IoT. Entonces, van a hacer una solicitud a mi API Gateway, a una ruta, hacen la petición. Luego de eso, el API Gateway se va a encargar de redirigir a una integración. Le llaman integración a los servicios como ser Lambda, como ser RDS, que es una base de datos, Kinesis, que prácticamente es para flujo de datos, y o un servidor. Entonces nosotros podemos ser capaces de recibir esta petición e integrarlo con diferentes tipos de servicio de AWS. Y lo que va a pasar aquí es que va a haber una respuesta. Entonces, cuando nosotros vemos una API Gateway en AWS o en general una API Gateway, lo que nos va a facilitar es, uno, el monitoreo y la protección de nuestras APIs o de nuestros servicios. Luego, actúan como una puerta de entrada. Si no existe un gateway, yo no voy a poder comunicarme con mis servicios que están en mi proveedor cloud. Luego de eso, y aquí es muy, muy importante saber que podemos nosotros también gestionar el tráfico desde la API Gateway. Podemos permitirle cierta cantidad de solicitudes en un determinado tiempo para que no nos hagan un ataque de DOS, etcétera. Luego también nosotros, si se va a conectar a una aplicación web, ok, necesito configurar mi course. También lo puedo hacer en el API Gateway. Luego, el control de autorizaciones y de acceso lo hacemos en el API Gateway. ¿Quién tiene acceso a invocar a tal servicio? Entonces aquí lo podemos hacer con tokens o con permisos del AWS. Entonces, pero lo importante acá, el API Gateway lo que nos permite es una puerta de entrada hacia nuestros servicios. ¿Ya? Ahora, viendo el ejemplo anterior, teníamos un módulo donde teníamos usuarios, búsqueda, notificaciones, órdenes, favoritos, geolocalización. Y si nosotros lo quisiéramos cambiar a un enfoque de serverless, se vería así, donde yo como cliente ya no voy a ir directamente a un módulo en general. No, ya no voy a ir a un monolito donde está todo. Va a haber una API Gateway y este API Gateway va a ser la puerta de entrada hacia mis servicios. Entonces, en mi API Gateway yo puedo configurar la autenticación antes de invocar un servicio que valide si realmente puede hacerlo. Entonces, podría tener un servicio de usuarios que va a ser una función lambda que va a validar si el usuario es correcto o no. Puede ser así, puede ser síncrono. Luego yo puedo tener un servicio de órdenes y de notificaciones al restaurante, que el de órdenes va a ser síncrono, pero va a mandar mensajes de forma asíncrona al servicio de notificaciones del restaurante. Luego, de manera síncrona, yo puedo hacer los favoritos. Puedo hacer que seguir a restaurantes, ver el detalle del usuario de forma síncrona. Luego, para el flujo de datos, para el procesamiento de datos, podría ser un servicio para la geolocalización o para saber dónde está mi delivery. Entonces podríamos volverlo así. Y para la orquestación podríamos tener un servicio de búsquedas. Entonces, cuando nosotros hablamos de serverless, lo que nos permite es separar en pequeñas piezas, pero ya no nos vamos a preocupar por la infraestructura. Ya no. Porque nuestro proveedor cloud es el que se va a encargar. Ah, esto hay que escalar. Este no está siendo usado. Entonces podemos mandar alertas también. Entonces, serverless nos permite hacer muchas cosas más. Un ejemplo, podríamos tener una aplicación donde un usuario actualiza el estado de un post y la aplicación web se va a conectar a una API Gateway, a un REST. Y acá, este API Gateway lo que va a hacer es, va a hacer la invocación hacia nuestros servicios. En este caso, va a lanzar un evento hacia el Lambda. Y este Lambda lo que va a hacer es, digamos, va a buscar la lista de amigos y va a notificar este estado que ha cambiado el usuario. Entonces el Lambda se puede comunicar con otro servicio que es SNS y este se va a encargar de mandar un push notification a todos sus amigos.
Esta es otra forma de aplicar también serverless. En este caso estaríamos usando tres servicios: el API Gateway, el AWS Lambda y el Amazon SNS. Otro ejemplo que podríamos hacer es, imaginemos el caso de que nosotros tenemos un CRUD, un Doodoo. Entonces, queremos agregarle seguridad. Entonces, aquí entra un servicio más que se llama Cognito, el que se encarga de la seguridad en AWS. Entonces, lo que vamos a hacer yo como cliente, antes de invocar a mi servicio Lambda o a mi gateway, voy a generar un token. Necesito, no sé, iniciar sesión, mi usuario y mi password. El Cognito va a validar estas credenciales. Si son correctas, le va a retornar un token de acceso, un JWT, digamos, al cliente, y el cliente recién va a poder invocar al API Gateway con este token de acceso. Entonces, lo que va a hacer el gateway es, me has enviado un token y quieres ir a tal API. Yo lo voy a validar. Lo valida el gateway. Luego de eso, si todo es correcto, va a invocar a Lambda y el Lambda luego va a hacer ya sea obtener un listado, crear, actualizar un registro, eliminar, y se va a conectar con una base de datos, en este caso, DynamoDB. Entonces, hay muchos casos de uso para esto de serverless. Un caso muy interesante es que Coca-Cola, en el tiempo de la pandemia, implementó una solución serverless que se encarga de, ya no tocas la máquina dispensadora de bebidas, sino todo es mediante una aplicación donde lees un QR y tú seleccionas en tu celular qué bebida quieres. Y ya no hay tanto esa interacción con la máquina manualmente, sino ya es todo mediante serverless donde simplemente lees un QR y ese QR te va a redirigir a una aplicación donde tú seleccionas qué bebidas están disponibles, cuántas quieres y todo eso. Coca-Cola implementó algo así. Luego, en una conferencia de AWS, implementaron un tipo de cafetería, se podría decir, que todo estaba en serverless. Ahorita lo voy a buscar y se los voy a pasar. Es muy, muy interesante cómo ellos lo utilizan. Y algo que hay que rescatar de todo esto es que si nosotros somos eficientes creando nuestros lambdas, donde van a estar nuestras funciones, vamos a utilizar, no sé, una base de datos, vamos a utilizar envío de correos y todo eso, si nosotros somos eficientes en todo eso, el costo es muy, 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 muy bajo. ¿Por qué? Porque hay momentos donde en la noche, digamos, en la madrugada, nuestra aplicación no va a ser usada. Entonces, no vamos a pagar por ese tiempo. Ah, si tuviéramos nosotros un servidor dedicado, sí pagaríamos 24/7 por el que el servidor va a estar corriendo, pero en serverless no, pagamos por el uso que se le va a dar. Entonces, eso es algo que hay que rescatar de serverless. Bueno, ahora sí voy a entrar a la demostración. No sé si tienen alguna duda hasta ahí. Por favor, si tienen alguna duda, pueden irlas escribiendo al chat. ¿Por qué no vas preparando tu presentación, querido Joel? Y si yo veo alguna duda, yo te aviso. Perfecto. Dame un momento. De momento no tenemos dudas. Puedes continuar. Ahora sí, ¿pueden ver mi navegador? Sí, estamos viendo tu navegador. Ya. Cuando, cuando nosotros queremos utilizar el proveedor cloud que es AWS, lo primero que necesitamos es una cuenta. Entonces, una facilidad que te da Amazon es que cuando tú te creas la cuenta te va a dar un año de una capa gratuita donde puedes hacer un montón de cosas. Y no te cobra nada, la verdad. Hoy creé esta cuenta y la verdad no me cobró nada. Entonces, acá vamos a hacer una demostración. Primero, vamos a crear un lambda desde la interfaz de usuario de AWS. Entonces, para entrar a la interfaz de usuario de AWS, lo que tienen que hacer es poner Amazon Console, y esto les va a llevar a,
a la página web del Amazon donde ofrecen todos sus servicios. Y bueno, esta es la pantalla inicial. Entonces, en esta barra de búsqueda vamos a buscar Lambda y les va a aparecer así, Service Lambda. Le hacen clic y miren, la primera vez les va a aparecer todo esto, donde lo primero que les dicen es, vas a ejecutar tu código sin pensar en servidores. Entonces, aquí hay un ejemplo. Yo puedo tener en .NET, se va a ver así. Yo puedo tener en Java, se va a ver así. En Node, en Python, en Ruby, o en un runtime personalizado. Entonces, le hacen clic a Create Function. Y bueno, aquí nos da tres opciones. Podemos crear desde cero, usando un template o usando un contenedor como imagen. Entonces, vamos a hacerlo desde cero para que lo vean. Y lo primero que nos pide es el nombre de nuestra función. Entonces, yo voy a poner lambda. Ahora, lo que les decía, necesitamos un runtime. Entonces, acá, ¿cuál vamos a seleccionar? ¿En cuál vamos a trabajar? Entonces, por ejemplo, ya hay Java 21, miren. Hay .NET 8, hay Ruby, y aquí están todas las otras versiones que soporta este Lambda. Entonces, digamos, lo vamos a hacer en Node. Ahora, ¿qué tipo de arquitectura? X86 o ARM. Depende mucho. Por ejemplo, si yo selecciono x86, hay momentos donde varía el precio y es un poquito más caro. Entonces, por ejemplo, solo para mostrarles, cuando nosotros hacemos Lambda, tenemos que fijarnos el precio y ellos nos van a cobrar por petición, por tiempo de ejecución y por peticiones. Entonces, en la página de AWS te explica muy, muy bien y te da ejemplos de cómo nosotros podemos hacer los cálculos para saber cuánto nos va a costar. Y, por ejemplo, si yo voy a utilizar la arquitectura x86 y voy a utilizar una cierta cantidad de RAM, este es el precio por milisegundo ejecutado. Entonces, pero si yo utilizo ARM, miren, es un poco, bueno, varía el precio. Y también dependiendo la región de dónde va a correr nuestro lambda. Entonces, luego de eso tenemos que ver el tema de, por ejemplo, acá hay una explicación yo tengo una aplicación móvil, entonces aquí hace sus cálculos y le dice, ya, mensualmente vas a pagar ni $3 por 2 millones de peticiones y bueno, por todo este detalle de acá. Entonces, sí explica muy bien la página WS cómo calcular, solo que sí hay que ver el tema de, no es darle, digamos, no, yo creo que mi función corre muy rápido, entonces le voy a dar 1 GB de RAM. No, tienen que ver si realmente lo va a valer o si no, no puedo darle 1024 megas de RAM, le voy a dar 512. Entonces, ustedes tienen que evaluar el tema de precios acá. Eso. Entonces, en este caso yo lo voy a dejar en x86 y bueno, cuando nosotros creamos una función lambda, ya desde la interfaz de usuario de AWS, ya crea un rol por defecto. AWS ya lo tiene y es este. Entonces, si nosotros tuviéramos un rol, tendríamos que seleccionar la segunda opción. Bueno, solo eso. Fíjense, le digo, se va a llamar test lambda, este va a ser el runtime, esto va a ser la arquitectura y le pongo crear. Está tardando un poquito. Una vez que ya se cree este lambda, lo que nos muestra acá es nuestro lambda y si yo voy a estar escuchando algún tipo de evento y si yo quiero ir a algún tipo digamos, termina de ejecutarse mi lambda y quiero ejecutar otro servicio. Luego de eso, fíjense acá, en Python y en JavaScript, hasta donde sé, se puede ver el código fuente de nuestro Lambda. Porque
Lambda es una función que se va a ejecutar donde no nos vamos a preocupar por el servidor. Entonces, fíjense acá. Es un archivo JavaScript, perdón, donde simplemente recibo un evento y yo voy a retornar en mi body hello from Lambda. Y va a ser en status 200. Entonces, cuando yo ejecute eso, me va a retornar esto. ¿Cómo lo pruebo? Si nos vamos a esta apartado de acá que dice test, yo le puedo decir, puedo crear un evento simplemente para probar. Entonces aquí le puedo decir, no sé, una ocasión o test. Y yo quiero enviarle, puedo enviarle algo a este lambda, como podrían enviar. Digamos, le vamos a enviar esto. Entonces puedo guardar esta prueba y le digo test. Y fíjense acá, ya se ha ejecutado y esta es la respuesta. 200 y hello from lambda. Entonces, yo he podido crear una función lambda con JavaScript y la he probado. Y sí está funcionando. Y bueno, y aquí me dicen las características. ¿Cuánto ha durado? ¿Cuánto me van a cobrar? ¿Cuál es la cantidad de memoria RAM que yo he utilizado? Y los logs. Algo muy, muy importante acá son los logs. Entonces, imaginemos que yo quiero ver qué me envían en evento, por ejemplo. Entonces, yo podría modificar este código y le voy a poner un console log de evento. Entonces, ya he hecho un cambio acá en mi código. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Volver a deployar este lambda, esta función. Entonces, le hago clic acá, deploy, y ya se ha actualizado mi función lambda en AWS. Ahora, fíjense acá, donde dice monitor. Yo puedo ver los logs que se van a generar. Entonces, volviendo a mi código, yo le he dicho, cuando se ejecute esta función lambda, quiero ver qué me llega en evento. Entonces, y estos se van a guardar en logs. Cuando todos los logs se almacenan en un servicio que se llama CloudWatch. Ya está. Entonces, si yo hago clic a monitor y luego hago clic a CloudWatch, me va a mostrar los logs de ese lambda. Fíjense acá. Por ejemplo, yo hace ratito ejecuté este lambda y aquí está, bueno, está en UTC, aquí restarle -4. Y si yo hago clic acá, fíjense, aquí está la invocación. ¿Cuándo ha empezado? ¿Qué runtime es? ¿Qué versión? Y me dice, bueno, empezó acá, ya terminó acá. Y me dice, esta es la duración, esto es lo que te vamos a cobrar y esta es la cantidad de RAM que lo has puesto para esta función, pero has utilizado esto. Ahora probemos el otro caso. Yo he modificado mi código, le he puesto un console log. A ver, probemos. Voy a volver a invocar y ahora fíjense, yo voy a mandar esto. Puedo poner si quieren name, aquí puedo poner mi nombre, luego puedo poner, no sé. Entonces fíjense acá, yo puedo hacer una invocación donde voy a guardar esta prueba, le hago test y miren, funcionó. Ahora, yo voy a ir a los logs, voy a ir atrás, pueden ir atrás, voy a hacer clic acá en el nombre y fíjense, está la otra ejecución, mi otra invocación. Si yo entro acá, miren, ha iniciado, esta es la versión y aquí está. Esto es lo que yo estoy enviando. Entonces yo lo paso en un console log y se puede ver. Yo he enviado esto desde mi prueba y luego ha terminado. Entonces, así es subir una función en Lambda y ejecutarlo. No tiene más ciencia. Ahora, yo podría integrarlo con diferentes servicios. Digamos, lo que les decía, yo quiero ejecutar cuando sube un archivo a S3. Entonces yo podría buscar acá con qué quiero, eh,
con qué servicio quiero integrarla. Digamos, quiero integrarla con S3. Entonces yo podría decirle, ah, ya, fíjate, va a selección S3. Tengo que seleccionar un bucket en S3, donde van a estar mis archivos. Y luego de eso, ¿qué tipo de eventos? Cuando sea put, cuando sea post, cuando sea un copy, cuando se estén eliminando. Entonces, puedo, puedo yo personalizar qué tipo de evento voy a escuchar. Y si yo le doy clic a Add, cuando yo subo un archivo, se va a ejecutar este lambda. Ahora, no, yo no quiero un S3, yo quiero un API Gateway. Quiero exponer este servicio de lambda, quiero exponer esta función a Internet. Quiero que alguien la invoque. Entonces, puedo yo acá decir, ah, ya, voy a integrarla con el API Gateway. Entonces, voy a crear un nuevo API y aquí hay dos tipos, HTTP o REST. En este caso, luego de seleccionar cualquiera de estas dos, va a haber el tema de la seguridad y yo podría decirle, ah, no, validame si tiene permisos, pero en este caso lo voy a dejar abierto y le doy a add. Y miren, lo que ha hecho es, el AWS ha creado el gateway, lo ha integrado con mi Lambda y aquí me dio un endpoint. Fíjense, yo voy a entrar a este endpoint y ¿qué me dice? Hello from Lambda. Entonces, si ustedes entran, se los voy a pasar por acá. Si ustedes entran a esa ruta, van a poder invocar a mi función que yo he subido. Ya está en internet, ustedes ya pueden utilizarla. Entonces, ahora si yo voy a mis logs, fíjense esto, voy a entrar al último log y miren acá, han entrado muchos, miren, aquí está uno y algo que quiero que vean acá es lo siguiente. En mi primera invocación que yo he hecho desde mi prueba, yo tenía estos dos valores porque yo lo he enviado, pero fíjense acá, alguien ha entrado ha entrado a esa ruta que les pasé y miren, el AWS lo que hace es agarra todos los datos de esa petición, todos. Por ejemplo, ¿qué método es? Aquí es ruta nido, qué servicio es, qué cabeceras son. Por ejemplo, desde qué navegador, por ejemplo, han entrado, este es el mío, que ha sido desde una Mac. Luego de eso, me va a mostrar si tengo headers, qué cabeceras estoy enviando. Y bueno, puedo enviar aquí en mi body, si fuera un post, aquí podría tener mi información. Pero fíjense, dependiendo el tipo de evento que el Lambda va a estar escuchando, este evento cambia. Hay eventos de tipo S3, hay eventos de tipo, en este caso, de Gateway, del API Gateway. Hay otros tipos de cuando es SNS, cuando son colas, porque yo podría poner aquí otro trigger. Quiero que escuches una cola. Cuando yo publico mensajes a una cola, escucharlos. Entonces yo podría hacer eso. Entonces ese evento cambia dependiendo de lo que yo estoy, a lo que yo me estoy integrando en mi Lambda. Entonces fíjense acá, está haciendo la prueba y aquí me está llegando, por ejemplo, la información de dónde me están invocando. Entonces, una forma de crear lambdas es esta acá, utilizando la interfaz de usuario del AWS. Hasta ahí no sé si tienen alguna duda. Por favor, si tienen alguna duda, envíenlo por el grupo. Pues ya creo que no, Joel. No de momento. Yo voy a estar al pendiente. Podemos continuar. Ok, ahora vamos a hacer otro ejemplo, pero ya no vamos a utilizar esto. Vamos a utilizar Java y vamos a utilizar un framework que se llama Quarkus. Entonces, solo como paréntesis acá, si nosotros queremos hacer frameworks, ya hay la tecnología que nos permite hacer esto en diferentes tecnologías. Como ser, hay un framework que se llama serverless. Entonces es muy importante y este framework porque nos permite de hacer un deploy
de nuestra función en cualquier tipo de proveedor, ya sea AWS, Azure, Google, no interesa. Entonces, este framework nos permite abstraer esa capa de subir al proveedor y yo me voy a enfocar ¿en qué? En, en programar mi lambda. Por ejemplo, algo que quiero mostrarles acá. Yo acá lo hice todo visual, todo visual. Entonces, pero por detrás, ¿qué hace AWS? Crea roles, porque yo tengo que tener el rol para guardar mis logs. Yo tengo que tener mi rol para que mi gateway pueda invocar a mi lambda. Entonces, todo esto por detrás se hace. Entonces, recientemente se ha agregado este apartado acá que dice template. ¿Y cómo tendríamos que ser nosotros todo esto si no uso, uno, no voy a utilizar ningún framework y lo quiero hacer a mano? Entonces, fíjense, acá hay algo que se llama SAM, que es la forma en cómo tú puedes crear servicios en AWS programando. Entonces, ellos ya tienen una estructura y, bueno, se ve así. Quiero crear una función que va a tener tanta RAM, que va a ser de tal tipo, que voy a utilizar Node, de tal arquitectura, va a tener los siguientes permisos. Por ejemplo, miren, aquí está de los logs. Luego va a estar integrado, voy a escuchar un evento que es de tipo API, que cuando invoquen esta ruta, vaya a esto. Entonces, aquí está la complejidad. Si nosotros no usáramos un framework o una tecnología que nos ayude a abstraer esto, se complica, porque tendría que hacer todo esto a mano. Entonces, ahí es donde entra este framework, que es uno, que nos va a permitir escribir prácticamente aplicaciones serverless con AWS Lambda. ¿Ya? Es muy, muy bueno porque soporta varios lenguajes de programación. He probado con Java, he probado con Node, con Python y funciona de maravilla. Y su documentación es buena, no es nada mala y la verdad sí explica muy bien desde cómo configurar nuestras credenciales a diferentes casos de uso. Por ejemplo, yo quiero escuchar, no sé, quiero escuchar eventos de IoT. Quiero programar que cuando yo le hable a mi Alexa se ejecute mi lambda, digamos. O quiero ejecutar de una cola, quiero hacer un WebSocket, quiero programar una cola. Entonces, todo esto, toda la documentación está acá y es muy bueno. Ahora, hay frameworks, por ejemplo, Spring Boot, Quarkus, que ya es de Java, que ya tienen librerías o dependencias para programar lambdas en AWS. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer es Quarkus Lambda y es el primero, fíjense acá. Vamos a utilizar el framework Quarkus y aquí nos explica ya, ¿qué necesitas? Necesitas mínimo un JDK para que corra el Java, mínimo de 17. Necesitas Maven. Y bueno, hay un clic que es de Quarkus, que es para los comandos, pero si no, con el Maven basta. Entonces es lo que necesitas. Y bueno, tener una cuenta de AWS, tener el CLI de AWS y el SAM de AWS. Estos dos sirven para hacer deploy. Bueno, este sirve para hacer deploy de estos archivos que tenemos acá para que nosotros podamos subirlo a nuestra cuenta de AWS. Pero ¿quién va a crear este archivo? Lo va a crear esta librería que, bueno, que esta dependencia que se llama AWS Lambda, que ya lo han creado para Quarkus. JavaScript tiene, Python tiene, porque ya hay el mismo AWS tiene SDKs que nos permiten hacer estas integraciones, donde ya no nos preocupamos tanto por escribir esto. Pero si hay momentos donde vamos a tener que tocar este archivo de acá, cuando queremos agregarle más permisos en específico, queremos tocar ciertas cositas acá, entonces sí vamos a tener que modificar este archivo. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer acá es este ejemplo. Entonces yo ya más o menos yo lo tengo armado para que no nos tome mucho tiempo, pero lo que vamos a hacer es, voy a hacer una API Gateway donde voy a tener una ruta, voy a mandar un post y se va a generar una factura en Romeo. Entonces, así es bien, bien rápido para que lo vean. Yo ya lo tengo. Entonces, fíjense, los primeros pasos. Como necesito Maven, lo que voy a hacer es ejecutar este código. Esto me va a descargar
todo el proyecto en Quarkus, ya configurado con las dependencias y todo eso. Entonces yo ya hice esto para que no se tome mucho tiempo en descargar y todo eso. Luego de eso, van a ver que ya nos da una estructura de cómo tenemos que empezar. Entonces, por favor, me confirman si pueden ver mi pantalla, mi IDE. Sí, Joel, no te preocupes por el tiempo. Yo estoy pendiente de las preguntas. Todavía no tenemos. La próxima charla comienza a 7:30, así que puedes ir con calma. Genial. Entonces, voy a explicar muy bien esto. Ya, pueden ver, lo ven bien, ¿no? Se ve perfecto. Ya. Entonces, solo para mostrarles el comando, miren, yo voy a ejecutar este comando de acá en mi terminal, solo para que lo vean. Entonces, fíjense, yo copio, lo pego y lo que va a hacer es, va a tratar de crear el proyecto, pero antes me va a decir cómo lo quiero personalizar, qué group ID va a tener, digamos, le voy a poner Cirrus Base, que se va a llamar mi artefacto, entonces le voy a poner demo 2, digamos, la versión 1.0.1. Este es el package, sí, ese es el package. ¿Estás seguro de crearlo? Sí, estoy seguro. Entonces, fíjense acá, eh, ya lo he creado. Y si entro acá, ya he creado esa estructura de cómo trabajamos en proyectos Java, donde está nuestro SRC, está nuestro pompa, nuestras dependencias y todo eso. Ahora, volviendo a este proyecto que ya lo tengo, se ve así. Eh, miren, lo que hace ese comando ya nos da una estructura de más o menos cómo vamos a trabajar, donde nos da este archivo que ellos lo crean. Entonces te dicen, te dan más o menos un ejemplo de cómo tienes que hacer bueno, tu REST. Y digamos, mi ruta va a ser hello y va a ser un get, va a ser en explain. Y si yo invoco a hello y es un get, se va a ejecutar esto y debería retornarme hello jars. Y esto es como programar en cualquier framework de Java. En Spring Boot sería casi lo mismo. Entonces, ¿dónde está el detalle? Cuando yo lo compile este proyecto, cuando ya lo construya, me va a crear el SAM. Ahorita les voy a mostrar. Hay dos formas de levantar un proyecto en Quarkus y más, bueno, aquí abajo explica. Fíjense, si yo quiero construir y deployar, necesito hacer este comando o si tengo Maven, este comando, pero yo quiero ejecutarlo en mi computadora. Entonces nos bajamos un poquito y por acá está, aquí está. Quarkus Dev, si tuviéramos el Quarkus CLI o MVN Quarkus Dev. Cualquiera de los dos funciona. Entonces fíjense, si yo Quarkus Dev, se va a levantar mi proyecto. Miren, se levantó. Hay una ventaja de usar Quarkus, es que tiene house reloading. Entonces, si yo cambio algo en el código, les voy a mostrar en un momento. Voy a crear mi HTTP para invocar esta ruta. Entonces, digamos, reload. Entonces, este es un ejemplo. Yo le voy a decir HTTP, localhost. Por defecto, un proyecto Quarkus corre en el 8080. Y bueno, ¿qué era mi ruta? Hello. Entonces, yo le voy a poner aquí hello. Entonces, yo invoco esto y miren, perdón, no, un momento. Perdón, es que está con HTTP y es HTTP. Lo vuelvo a invocar y miren, hello jars. Ha entrado a mi API y se ejecutó mi función. Entonces yo le puedo decir, no sé, un ejemplo. Y como ya lo tengo corriendo, no es necesario apagarlo y volverlo a levantar. Yo puedo apretar la letra S, se va a recargar acá y miren, lo ha actualizado. Entonces ya tenemos corriendo, digamos, ya está funcionando nuestro Lambda. Es mi función, es mi API y esta función es lo que yo quiero subir a Internet. Yo quiero subirlo a AWS y quiero que sea un Lambda. Entonces lo que me dice la documentación es que yo haga Quarkus build
o el comando que hemos visto acá, cualquiera de los dos. Acá. Quarkus build o MVN insta. Entonces, ahora probamos con Quarkus. Lo que va a hacer esto es, va a construir el proyecto y algo interesante acá es que también genera pruebas. Entonces, al momento de crear el proyecto ya ha generado pruebas, cosa de que, fíjense, aquí debería fallar porque yo lo he cambiado. Miren, y ha fallado porque espera lambda. Entonces, puedo cambiar esto acá. Ha validado las pruebas, he visto que ha cambiado, por eso no se construye el proyecto. Lo vuelvo a probar, se está ejecutando. Parece que todo está bien. Ahora sí, miren esto. Yo ya he construido mi proyecto. La clásica de tener un jar, ¿verdad? Entonces, fíjense acá, se crearon dos archivos. Entonces, primero vámonos por este. Este es el que, con el que vamos a hacer la prueba. Lo voy a copiar afuera, solamente para no perderlo cada vez que lo compilemos. Miren. Y aquí ya se ha creado el archivo SAM, que es parecido al que teníamos acá. Miren. Entonces, yo con ese comando a construir, lo que va a hacer es, me va a crear esto. Entonces, yo ya no tengo que estar preocupando por armar este archivo. Ya lo va a hacer la dependencia de Quarkus que nos sirve para desarrollar lambdas. Entonces, aquí me dice, uno, es tu función lambda. Entonces, esto es desde dónde, a dónde cómo va a correr, que el runtime cuál es la función que yo voy a subir. Entonces, en este caso, miren, en mi target hay un function zip. Entonces, como yo saco este archivo, aquí lo voy a poner, está dentro de la carpeta target. La cantidad de memoria RAM que va a utilizar este proyecto, que es de 512, qué políticas va a tener, qué permisos, qué roles. Entonces, en este caso, AWS ya tiene algunos roles creados por defecto. Entonces, esto es un rol que han creado AWS y ya está por defecto en todas las cuentas de AWS y son los permisos de ejecución, lo básico que necesita un Lambda. Mi timeout, lo máximo que podría ponerle aquí es 900, que sería 15 minutos, y por defecto, cuando creamos, viene en 15 segundos. Y fíjense, ya crea mi event, que es de tipo API. Y este output es como lo voy a deployar mi proyecto, necesito saber, pues vamos acá, a configuration, necesito saber esta ruta. Bien que yo esté entrando al navegador y vea si mi lambda se ha subido y todo eso. Entonces, este output me va a dar mi ruta que se ha creado en mi API Gateway. Porque fíjense acá, si yo clico acá arriba, Functions, me debería mostrar la que yo he creado desde la interfaz de la AWS. Ya, ahora, ya lo tengo. Entonces, antes de hacer deploy de este proyecto, necesito configurar mis credenciales. Para eso necesito crear unas claves de acceso. Pues lo tengo acá, miren. Esta es la gestión de usuarios de AWS. Entonces, se necesita crear un usuario y este usuario crear sus credenciales. Entonces, yo aquí tengo mi access key y para hacer deploy. Entonces, ¿cómo hago deploy? El comando es sum deploy. Voy a ejecutar ese archivo que yo he copiado, que es yam, y como yo tengo diferentes keys, entonces yo lo configuré mi key así, con este nombre. Entonces, si yo hago, bueno, y la primera vez le voy a poner -g para que vean que me va a decir paso por paso lo que quiero hacer. El -g es guiado. Entonces me va a decir cómo quiero subir mi lambda. Entonces fíjense, hago enter y me dice lo primero. ¿Qué nombre le vas a dar? Le voy a dar lambda Quarkus demo. ¿En qué región? Está bien, en esta región. Le voy a decir que sí, que cree un rol para esto, que lo cree, quiero desactivar el rollback, digamos que no, si falla para que no lo elimine.
este proyecto no tiene autenticación. Estás creando un gateway, pero está siendo abierto, no lo estás protegiendo. ¿Está bien? Entonces, sí. ¿Quieres guardar todas estas configuraciones que estás poniendo? Sí, se va a crear este archivo. Todo esto se va a guardar acá y el environment va a ser por defecto default. Ustedes podrían tener environment test, pro, dev, le hago enter y lo que va a hacer acá es, va a subir mi lambda a S3 para que luego, cuando se cree lambda y yo ejecute ese lambda, se pueda el AWS gestionarlo. Entonces, fíjense acá, se está subiendo y lo que está haciendo es está subiendo el zip a grandes rasgos. Entonces, esperemos un momento. Ya está. Está haciendo unas validaciones y algo interesante de acá es que fíjense, voy a subir un poquito y miren, acá. Lo que hace es valida este SAM, valida este archivo y me dice qué estoy agregando, qué estoy eliminando o qué estoy modificando. Entonces, fíjense acá, me está diciendo, estás agregando a un permiso de lambda, estás agregando un rol, estás agregando una función de lambda, estás haciendo un deployment de un gateway, estás creando un stage y estás creando un REST. Sí, está bien. Si yo no hubiese usado esa librería de AWS, hubiese tenido que hacer todo eso a mano. Entonces, ya los frameworks o las tecnologías para usar serverless, dependiendo del lenguaje de programación, ya tienen soporte de esto, entonces ya es más fácil trabajar con esto. Entonces, ahora lo que está haciendo es lo está creando. La primera vez tarda un poquito, luego ya es más rápido, no hay problema. Donde se tarda es en la construcción del proyecto, luego ya es más rápido. Bueno, también depende del internet. Se está subiendo. Mientras va subiendo, Joel, tenemos una consulta. Gino Crespo dice, si conoces algunas ventajas de AWS Lambda versus Google Compute NG o tal vez Azure Functions. Depende mucho de por qué vas a utilizar Google y no AWS. Entonces, ¿qué ventajas tiene uno depende del otro? Es porque has seleccionado ese proveedor. Por ejemplo, AWS, ¿qué facilidad nos da? Que se puede integrar con varios servicios y ha sido uno de los pioneros en poner esto de Lambda como en un proveedor cloud, porque ellos han sido los primeros. Entonces, ellos ya tienen mucha experiencia. Entonces, algo que me gustó es que tú puedes integrar tu Lambda con varias cosas, con varios servicios de AWS. Entonces, ya la forma de programar o de hacer tus aplicaciones ya es diferente. Entonces, no tengo experiencia con Google Cloud Engine, pero algo que puedo rescatar de AWS Lambda es que han sido uno de los primeros en poner todo esto y soportan varios runtimes que no tienen algunos. Gracias, Joel. No tenemos más preguntas, puedes continuar. Creo que sí. Hay una que me preguntó Mauricio Ortube, que dice, ¿es seguro usar una arquitectura serverless dado que no tenemos control directo sobre los servidores? ¿Cuáles serían los riesgos asociados con su uso? Es seguro. Algo que tenemos que entender cuando usamos serverless es ese es el patrón, o sea, yo me preocupo por mi lógica de negocio y el proveedor cloud se va a encargar de qué, de gestionar todo este tema de los servidores. Imaginemos de pedidos ya, por ejemplo, en Halloween, no sé si lo hemos usado alguna vez, es muy, muy saturado. Entonces, imaginemos que tenemos servidores dedicados a eso. ¿Vale? Entonces, tendríamos que ver cuándo escalar, cuándo no escalar y todo eso. Pero si nosotros lo tuviéramos en Lambda, el proveedor cloud se va a encargar de levantar los lambdas que se necesitan para soportar toda esa carga. Entonces, sí es seguro, no hay ningún problema. Algo que sí hay que ver cuando se utilizan proveedores cloud es la disponibilidad. ¿En qué regiones voy a, digamos, no duplicar? Voy a, como que voy a
mitigar los riesgos si es que falla tal región, digamos. Yo voy a seleccionar tres regiones. De esas tres regiones puede ser que una falle, no sé, se quemó un data center, digamos, pero voy a tener otras dos que me van a respaldar y así mis servicios no van a estar, digamos, no disponibles para mis usuarios. Entonces, sí es seguro, de eso no hay mayor riesgo. Solo sí hay que ver el tema de la disponibilidad y las regiones. Ahora sí, continúo. Fíjense acá. Hice el deploy y aquí está el output y me dice, esta es su función y esta es la ruta de tu API Gateway. Entonces, si yo voy acá y voy a copiar esta ruta, le voy a decir hello porque esa es la ruta que quiero ir. Esta es la ruta de mi gateway. Entonces, algo que tienen que ver acá es cuando ustedes utilizan la API Gateway, si ustedes no lo dejan todo por defecto, se les va a crear la ruta, el DNS. Luego de eso, se nos va a crear un stage. Por defecto está en prod. Entonces, dependiendo, ustedes pueden cambiar y decir, ah, no, quiero para prod, quiero para test, quiero para dev. Entonces, ustedes también pueden personalizar esto, no hay problema. Y luego va mi ruta, esto de acá. Entonces, fíjense, voy a invocar, y aquí está. Ya se ha subido a AWS. Y miren, estoy ejecutando el gateway va a lanzar un evento a mi lambda y se va a ejecutar mi función y me va a retornar lo que mi función tiene. Ahora, si yo vuelvo acá a lambdas, voy a hacer clic acá a este botoncito para actualizar el listado. Miren, aquí está la función de lambda que lo ha creado. Si yo entro acá, yo no voy a poder ver el código. Esa es no sé si desventaja, pero cuando ustedes hacen en Java, no lo van a poder ver. Ahora, no quiere decir que en JavaScript y en Python siempre lo van a poder ver. Cuando ya su función es muy grande, tiene muchos archivos, ya no se les va a permitir ver el código. Entonces, no hay tanto problema porque por eso tenemos nuestros IDEs o nuestros editores de texto. Listo, ya lo subí y aquí está todo, fíjense, está en Java 17, en qué arquitectura y todo lo demás. Ahora, quiero ver si realmente es ejecutado, quiero ver acá en monitor, voy a entrar a los logs, fíjense acá, y miren, aquí está. El Quarkus se ha levantado, todo bien, y se ha ejecutado mi función, se ha ejecutado esta función. Entonces, esa dependencia de Quarkus que pues, para trabajar con AWS Lambda abstrae esa capa de crear, modificar ese SAM, ese archivo, y lo que nos preocupamos es en nuestra lógica de negocio. Nada más. Ahora, eh, ya tengo un ejemplo armado que se los voy a mostrar y lo voy a deployar, así para que ya lo vean y ya no lo tengo que hacer. Permítanme, lo voy a compartir nuevamente y es este. Me avisan cuando lo vean, por favor. Estamos viendo tu editor Sí, completo. está bien. Eh, eh, ven uno que dice Document API, ¿verdad? Sí, estamos viendo ese archivo. Ya. Este es un ejemplo que he armado que es, crea el API Gateway, tengo mi lambda y lo que va a hacer esto es va a crear un documento, digamos, un rollo, eso es para la facturación de rollo, y lo va a subir a S3, lo va a guardar en un bucket. Entonces, lo primero que voy a hacer, me voy a ir a mi navegador, permítanme un momento, y voy a crear ese bucket. Permítanme un momento. Y fíjense acá, tengo mi API, este es el del ejemplo, lo dejé, este es mi API. Entonces le digo, mi path va a ser document, le voy a poner logs, voy a inyectar mi VL, que es donde va a estar mi lógica para crear ese PDF, ese documento, y lo voy a subir a S3, y aquí está mi ruta. Entonces, si yo entro a mi VL, entonces fíjense acá, yo tengo una función, bueno, recibo un documento DTO, que es lo que yo voy a mandar en mi petición post. Luego de eso, voy a generar el archivo PDF.
Luego de eso, lo que voy a hacer es lo voy a subir a S3. Entonces, para subir S3, ya hay una librería también que, que está para Quarkus, bueno, también hay para Spring Boot y para los demás runtimes, que donde le digo es, cuando subimos un archivo S3, se llama put, entonces voy a subir. Entonces, lo primero que tenemos que decirle a dónde. Entonces, el nombre del bucket es un directorio donde lo vamos a subir, por así decirlo. El archivo, get content type, y bueno, vamos a construir este objeto y luego le vamos a decir s3 client put y listo. Ahora, para generar el PDF, bueno, es todo este código que simplemente es escribir línea por línea en un archivo, nada más. Entonces, fíjense, lo que va a hacer es crear el documento según lo que enviemos en nuestra petición. Luego de eso, eh, sube el archivo S3 y no es más. Entonces, vámonos acá. Entonces, voy a copiar esto y fíjense. Lo primero que tengo que hacer acá es Quarkus, lo voy a compilar el proyecto, entonces sería Quarkus Build. Mm, Permítanme, voy a volver a compartir mi... Ahora sí, ¿se puede ver mi idea? Creo que no, ¿no? No alcancé a ver qué compartiste. Perdón. Eh, las pantallas, ya. Estamos viendo tu navegador web. Está bien. Entonces, fíjense acá, yo tengo un bucket donde voy a subir mis archivos, prácticamente un S3, donde nos permite subir cualquier tipo de objeto o cualquier tipo de archivo, y está vacío. No hay ni un objeto, no hay ni un archivo acá. Entonces, vámonos a nuestro proyecto. Entonces, ya he hecho Quarkus Build y lo que voy a hacer, lo voy a deployar. Y miren, yo ya tengo el archivo, es el mismo archivo, no es nada diferente. Entonces, voy a hacer todo por defecto. Entonces, fíjense, es el mismo archivo, no varía nada. Lo único que he agregado es esa lógica de negocio. Me creo mi API, me he creado mi lógica de negocio acá, que crea el documento, luego lo va a subir a S3 y debería retornar el mensaje. Nada más, eso he hecho. Entonces, se está subiendo a S3. Esperemos un momento. Entonces, para que vean acá, mi ruta es document y es un post donde envío este documento de TO. Si veo mi petición, más o menos es esto lo que voy a mandar. Voy a mandar el nombre, la fecha, el número de factura, el monto total y todo esto. El monto total creo que no es necesario. Y bueno, el detalle de la factura. Entonces lo que debería hacer esto es generar el PDF en rollo y luego subirlo a C3. Debería subirlo aquí para que nosotros podamos descargarlo. Entonces estoy seguro de que lo suba. Le dicen yes y lo que va a hacer es lo va a crear. Entonces esperemos un momento, por favor. Mm, lo que les decía. Yo acá estoy generando un PDF y lo voy a subir el PDF. Voy a subirlo a un S3, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes suben el documento S3, lo que más que les mostraba hace un momento, necesito el nombre de mi bucket. ¿Dónde voy a subir? Entonces, yo le configuro acá. Y algo que quiero que vean es que este archivo se ha creado, pero yo le he agregado el permiso. Entonces, el permiso acá que está diciendo, aparte de los roles básicos para ejecutar el lambda, quiero que tenga este rol para hacer un get, para hacer en este caso el get está por demás, pero para obtener un objeto de S3, para subir un archivo o para eliminar. ¿A dónde? A este bucket que prácticamente está en S3. Entonces, yo agregué ese permiso. Entonces, creo que ya está. Esta es mi ruta.
y probemos. Voy a irme a mi HTTP. Esto ya era un ejemplo que tenía. Y lo invoco. ¿Por qué no se está invocando? Ahí está. Entonces veamos si se va a generar correctamente el PDF. Si todo está bien, debería verse acá. Entonces, si yo vuelvo acá y vuelvo a funciones, debería estar ese nuevo lambda que yo he creado. Miren, aquí está. Parece que todo está bien. Entonces voy a ir a mi S3, lo actualizo y fíjense, ya he subido el documento. Entonces, le voy a hacer clic acá, lo voy a descargar y permítanme un momento. ¿Dónde está? Creo que ¿lo pueden ver? Sí, se está viendo correctamente. Entonces, fíjense, no sé si puedo abrir esto desde acá. No, ya no van a poder verlo, pero voy a compartir solo eso. Qué lío está. Miren, es el archivo que yo he generado. Le he mandado los detalles y lo que he hecho es agarrado ese post, agarrado los datos que yo me he mandado, ha creado el PDF, el rollo, y luego de eso lo subí a C3. Entonces, esa es una integración que podríamos haber hecho. Es API Gateway, Lambda y S3. Podríamos hacer más integraciones con base de datos o con otros servicios, pero para que entiendan, la lógica es simplemente cuando ustedes hacen AWS, preocuparse por la lógica de negocio del proyecto. No me voy a preocupar por la infraestructura, no. Si ahorita yo les paso la ruta con el post, pueden invocarlo las veces que ustedes quieran y va a soportar, porque el proveedor de cloud me dice que me da esa seguridad de que sí va a funcionar eh, ah, si tengo mucho tráfico y todo eso. Y creo que con eso ya sería todo, Ernesto. Muchas gracias, Joel. Me pregunta Miguel si recomiendas algún libro en particular, tutoriales o algún otro recurso. Sí, hay un libro muy bueno que es no me acuerdo muy bien, ahora les voy a mandar, pero hay una plataforma que se llama Cloud Guru, es donde enseñan AWS. Él tiene su libro, que se los voy a pasar en un momento, y él explica muy bien el tema de serverless y todo eso. Ahora, sobre los tutoriales, en la misma página de AWS pongan AWS Workshop Serverless y les va a aparecer hartos ejemplos y casos de uso de cómo podría yo integrar con diferentes servicios, con diferentes tecnologías y todo eso. Buenísimo. Muchas gracias. Te propongo lo siguiente. Mientras Luis, que ya está con nosotros, va preparándose, tú puedes buscar ese recurso y lo ponemos en el chat. ¿Está bien? Ok, Muchas gracias, Joel. Te agradezco mucho por tu participación. He aprendido un par de cosas. Siempre se aprende algo nuevo. Voy a pausar la